Bueno, el día de hoy quiero terminar con esta serie, Identidad. Esta sería el número 4 y es como estaríamos terminando esta serie. Como hemos estado viendo en las últimas semanas y hemos estado definiendo lo que es identidad, hemos dicho que identidad es quien una persona es la realidad acerca de quienes somos. A veces no estamos tan conscientes de esa realidad, a veces estamos equivocados en cuál es la realidad acerca de nosotros, pero no podemos negar que todos nosotros tenemos una realidad acerca de quienes somos, de quién tú eres. Yo he dicho, ¿verdad? No vives en la imaginación de alguien, no eres la imaginación de alguien, tú eres una realidad, eres una persona en realidad, en verdad. Así que identidad es quien tú eres. Pero también hemos estado viendo que identidad es quien una persona cree que es, ¿sí? Y aquí es donde a veces se puede complicar un poco el asunto de identidad, porque lo que creemos acerca de quienes somos puede ser lo correcto o puede ser lo incorrecto, ¿verdad? Tú puedes creer que eres cierta persona cuando no lo eres en realidad, ¿verdad? Y hay casos extremos de personas que tienen problemas, ¿verdad? En esa área y que creen que son alguien que no son, ¿verdad? Y esos casos extremos son obviamente los identificamos. Si alguien dice que es Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Todos vamos a decir, no eres, ¿verdad? Y lo identificaríamos rápidamente. Hay personas, por ejemplo, alrededor del mundo que dicen que son Cristo, ¿sí? Y no como nosotros que creemos que somos hijos de Dios, ¿no? Yo soy Cristo, soy el Hijo de Dios, el único, ¿no? Y no eres, ¿verdad? Entonces, obviamente hay estos extremos de personas que creen algo acerca de ellos que no es verdad. Pero hasta cierto punto, todos nosotros a veces creemos algo acerca de nosotros que no es verdad. Y creo que especialmente cuando pensamos en nosotros como hijos de Dios, cuando comparamos lo que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos y lo que Dios dice acerca de nosotros mismos. De hecho, el cristianismo en cierto sentido es el caminar en esta vida asimilando cada vez nuestra verdadera identidad, creyendo cada vez más lo que Dios dice de nosotros, creyendo cada vez más lo que Dios declara acerca de quienes somos. En cierto sentido, todos nosotros o aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús estamos creciendo en esa apreciación de nuestra identidad. Y esta es muy buena noticia, ¿verdad? Porque si piensas en tu vida, en los años que te queden por vivir, quiere decir que tenemos mucho campo para crecer, hay esperanza para nosotros. Cada día podemos ir asimilando mejor quiénes somos de acuerdo a lo que Dios dice, ¿verdad? Y Dios dice cosas increíbles acerca de quién nosotros somos, ¿sí? Así que parte de nuestro trabajo, parte de nuestra responsabilidad es creerle a Dios lo que Él dice de nosotros, creerle a Dios quien dice que nosotros somos. Y lo que creemos acerca de quiénes somos es lo que determina cómo experimentamos la vida. Hemos estado diciendo esta verdad, ¿verdad? Que lo que tú crees acerca de ti es muy importante porque determina cómo tú experimentas la vida. Y en este sentido, ¿verdad? Hablando de lo que creemos acerca de nosotros, regularmente tú y yo basamos nuestra identidad en 3 aspectos de nuestra vida, 3 áreas que afirman lo que creemos acerca de nosotros, 3 áreas que nos informan a nosotros mismos acerca de quiénes somos. Número 1 es nuestro carácter, ¿sí? Cuando tú analizas tu carácter, tus valores, tu moralidad, tus emociones, tú sacas ciertas deducciones acerca de quién tú eres. Por ejemplo, si tú eres una persona trabajadora, ¿verdad? Eres responsable, eres trabajador. Cuando tú piensas en tu identidad, tú dices, yo soy una persona trabajadora, ¿sí? Porque ves a tu carácter para que te informe acerca de quién tú eres.
Pero obviamente si no eres trabajador, a lo mejor dices, bueno, yo soy un flojo, no me gusta trabajar. Tu carácter te informa acerca de tu identidad. Otro aspecto de nuestra vida que nos informa acerca de nuestra identidad son nuestras habilidades, nuestros logros, nuestros talentos, nuestro potencial. Si tú eres una persona buena para cantar, tú vas a decir, bueno, yo soy un buen cantante, ¿sí? Si no cantas tan bien, pues no puedes decir eso, ¿verdad? Soy un mal cantante, soy un desentonado. Pero todas nuestras habilidades nos informan en cierto sentido acerca de nuestra identidad. Pero también nuestra espiritualidad nos informa acerca de quiénes somos. Si tú eres una persona de fe, tú te vas a definir a ti mismo como un creyente. Yo soy un creyente. Si tú no crees en Dios, te vas a definir a ti mismo de esa manera. Tal vez soy un ateo, soy una persona que no cree en la existencia de Dios. Entonces estos tres aspectos de nuestra vida, nuestro carácter, nuestras habilidades, nuestra espiritualidad nos informan acerca de nuestra identidad. Y de acuerdo a lo que creemos acerca de esas cosas, es como experimentamos la vida, es como vivimos. Pero como podemos anticipar, ¿verdad? Si pensamos un poco, en cada uno de estos aspectos de nuestra vida, carácter, habilidad y espiritualidad, todos tenemos fortalezas y debilidades. Tal vez si yo te pregunto el día de hoy, ¿cuáles son las fortalezas de tu carácter? Tú vas a poderme decir un buen número de las fortalezas de tu carácter. Pero luego si te pregunto cuáles son las debilidades de tu carácter, también lo vas a poder hacer. También me vas a poder decir, ¿sabes qué? Si tengo estas debilidades en mi carácter. Y lo mismo sucede cuando pensamos en habilidades. Hay habilidades que estás muy conscientes que son fortalezas en tu vida, eres bueno al hacerlas. Pero hay otras habilidades que te gustaría tener, que sabes que están ausentes de tu vida. Y todos somos esta mezcla de fortalezas y debilidades, aún en nuestra vida espiritual, ¿sí? Si yo te pregunto cuáles son las fortalezas de tu vida espiritual, tal vez tú puedas enumerar alguna de ellas. ¿Sabes qué? Me gusta mucho orar, soy bueno orando, soy bueno leyendo la Biblia, ¿verdad? O tal vez no, ¿sí me entiendes? Entonces estás consciente también de las debilidades que tienes en el área espiritual. ¿Sabes qué? Pues no sé orar. ¿Sabes qué? Leo la Biblia y no la entiendo, ¿sí? Todos tenemos fortalezas y debilidades en estas áreas de nuestra vida. Y hemos estado hablando un poco de Pablo, ¿verdad? Cómo Pablo tuvo que aceptar verdades acerca de su identidad, aun cuando su vida estaba distante de lo que Dios decía acerca de él. Y Pablo tuvo que crecer a su identidad, que es lo que yo les digo que es básicamente el cristianismo. El cristianismo es crecer a nuestra verdadera identidad, porque la meta es ser como Cristo, ¿sí? O terminaremos siendo como Cristo. Así que entre yo y Cristo ahorita hay mucha distancia, ¿verdad? En su carácter, en su amor, en su perfección. Tengo mucho por crecer. Pero lo increíble, lo llamativo de nuestra fe es que somos llamados a ese crecimiento y lo vamos a ir asimilando a medida que pase el tiempo. Y Pablo es el ejemplo para nosotros de un hombre que tuvo que asimilar su nueva identidad. Recuérdense que Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un asesino, era cruel. Y se transformó y fue cambiado al apóstol que todos conocemos, que escribió la gran parte del Nuevo Testamento, que nos habla de la fe, que nos habla de la gracia, que nos habla del amor. A veces nos olvida quién era antes, qué tipo de pensamientos tenía, qué tipo de carácter tenía, y cómo a través de los años, a través de su crecimiento en su fe, fue transformándose hasta llegar a ser el hombre que tú y yo vemos en las páginas del Nuevo Testamento. Pablo tuvo que aprender, ¿verdad? Que él mismo era una mezcla de fortalezas y debilidades, y que a pesar de sus debilidades, Dios tenía un plan
para su vida. Y es lo mismo para nosotros. Tú y yo tenemos que estar conscientes que tú y yo somos una mezcla de fortalezas y debilidades, pero que aún a pesar de nuestras debilidades, Dios tiene un propósito para nuestra vida. En el capítulo 12 de 2 de Corintios, Pablo inicia hablando de sus fortalezas. Pablo empieza a hablar porque él es un apóstol de Jesucristo. Y dice algunas cosas muy increíbles. Él dice, por ejemplo, que él ha tenido experiencias espirituales increíbles, como haber ido al tercer cielo, dice, como haber ido al paraíso. Y él dice, si fue en el cuerpo no lo sé, si fue fuera del cuerpo no lo sé, pero tuve esta experiencia espiritual. He visto cosas que ojos no han visto, he oído cosas que oídos no han escuchado. ¿Sí? Y él habla de sus fortalezas como apóstol de Jesucristo, pero también reconoce que tiene debilidades en ese mismo capítulo. Entonces aquí podemos pensar, aquí podemos ver eso y darnos cuenta cómo nosotros tenemos que aprender de esta actitud. Pablo está dispuesto en el mismo capítulo a hablar de que ha tenido esas experiencias espirituales, como ir al tercer cielo, ¿verdad? No sabemos exactamente de qué está hablando o qué significa, pero él lo expresa, haber ido al paraíso, ¿verdad? Lo que acabo de decir, pero en el mismo capítulo habla de que sigue teniendo debilidades. A veces tú y yo como que pensamos que si admitimos que tenemos debilidades, no somos tan espirituales o no estamos bien o algo está mal con nosotros. Y no, tenemos que entender que las debilidades es parte de la vida, de la realidad de la vida, ¿sí? Pablo reconoció en el capítulo 12 que él le pidió a Dios 3 veces que le quitara ciertas debilidades que él tenía. Pero lo interesante de esto es que aunque eran debilidades en su vida y él, lleno de fe, le pidió a Dios que se las quitara, Pablo dice que Dios no quiso quitarle sus debilidades. Dice 2 Corintios 12 del 8 al 9, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, hablando de una debilidad, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Este pasaje es un pasaje complicado en cierto sentido, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es un pasaje que nos deja ver un principio increíble. Si llegamos a entenderlo, si podemos apoderarnos de él, es un principio increíble que te va a ayudar mucho en tu crecimiento, en tu madurez espiritual. Y es que las debilidades que Dios no nos quita inmediatamente, ¿sí?, tienen el propósito de que su poder se perfeccione en nosotros. Son una oportunidad para que el poder de Dios se perfeccione en nuestras vidas. ¿Qué es una debilidad? Una debilidad es una área que necesita fuerza. Así de sencillo. Una debilidad es una área de tu vida que necesita fortaleza. Piénsalo físicamente, ¿verdad? Si nunca haces ejercicio, ¿verdad? Si tienes brazos flacos como los míos. Mis hijos dicen que tengo los brazos del SpongeBob. Bueno, antes me decían, ya últimamente ya no me lo dicen. ¿Sí? Por eso me puse chamarra para que no se rían. Pero imagínate que nunca haces ejercicio, nunca vas al gimnasio y ves tus bracitos así bien flaquitos. Y obviamente tú vas a decir, sí, mis brazos están débiles. Es una área de mi cuerpo, es un miembro de mi cuerpo que necesita adquirir fuerza, que necesita fortaleza. Así que cuando tú y yo reconocemos que tenemos debilidades, lo único que estamos haciendo es reconocer que una área de nuestra vida necesita ser fortalecida, ¿sí? Cuando lo ves desde esa perspectiva, cambia un poco nuestra disposición de aceptar debilidades, ¿verdad? Porque cuando no lo vemos de esa manera, queremos defendernos de la idea que tenemos debilidades. Pensamos que el tener debilidades dice algo malo de nosotros. Pero si tú empiezas a pensar, una debilidad simplemente está apuntando a una área de mi vida donde necesito fuerza,
donde necesito adquirir fuerza. Por eso Dios le dijo a Pablo, ¿verdad?, que su poder, que su fuerza se iba a perfeccionar en sus debilidades. Pablo entendió que Dios no le quitaría todas sus debilidades y que estaban en su vida para que Pablo dependiera siempre de Dios. Esta es una de las cosas que a veces se nos escapa de nuestras debilidades, y es que las debilidades que Dios deja en nuestra vida tienen el propósito que siempre dependamos de Dios, que entendamos que no podemos, que entendamos que solos no podemos, y si vamos a lograr algo va a ser con la ayuda de Dios, ¿sí? Dice Pablo en 2 Corintios 12 del 9 al 10, por lo tanto, dice, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Pablo, ¿verdad?, tiene esta manera de expresarlo. Dice, por lo tanto, gustosamente haré bien alarde de mis debilidades. Pero suena raro, ¿verdad? Hacemos alarde de nuestras fuerzas, no de nuestras debilidades. Pero Pablo había descubierto el secreto. Pablo entendía que sus debilidades lo hacían depender más de Dios. Lo hacían no quererse separar de Dios, porque él entendía, si yo me separo de Dios, mis debilidades van a acabar conmigo. Así que no puedo separarme, así que no puedo alejarme de Dios, porque las debilidades que tengo son reales y me pueden destruir. Voy a depender más de Dios. Y Pablo amaba a Dios al punto que dice, más bien voy a hacer alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y luego dice cómo se regocija en sus debilidades. Y dice algunas cosas que a lo mejor tú y yo no pensamos tanto como debilidades. Pero por ejemplo, él dice, me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. La pregunta para nosotros es, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestras debilidades? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú con tus debilidades? ¿Cuáles son esas áreas de tu vida donde necesitas fortalecerte? Esas áreas de tu vida que necesitan fuerza. ¿Qué hacemos? ¿Cómo tratamos con ellas? Podemos tomar la actitud de Pablo y de decir que esas debilidades nos van a acercar a Dios, nos van a hacer permanecer cerca de Dios. Podemos decir como Pablo que en nuestras debilidades experimentamos el poder de Cristo. Y vamos a ver algunas cosas acerca de nuestras debilidades, en nuestro carácter, en nuestras habilidades y en nuestra espiritualidad, y qué deberíamos de hacer. Número 1, tal vez esto parezca un poco raro, pero obviamente, habiendo escuchado lo que vimos de Pablo, tenemos que entender que hay ciertas debilidades que tú y yo debemos de aceptar por el momento, ¿sí? Hay ciertas debilidades en tu vida, hay ciertas debilidades en tu carácter, en tus habilidades, en tu espiritualidad, que debes de abrazar por el momento, debes de aceptarlas por el momento, ¿sí? Pablo, en cierto sentido, él tuvo que aceptar sus debilidades, abrazar sus debilidades. Hay debilidades que Dios no va a quitar de nuestra vida, por lo menos no en este momento, ¿sí? Porque a través de ellas somos débiles, pero a la misma vez somos fuertes. Podemos decir como Pablo, ¿verdad? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Somos fuertes porque aprendemos a depender de Dios. Esas debilidades Dios las permite en nuestra vida para que dependamos de Él, para que ores más, para que lo busques más, ¿sí? Y tenemos que abrazar esas debilidades.
Para abrazar nuestras debilidades debemos de estar convencidos que el poder de Dios se está perfeccionando en nuestras vidas. Y déjate ver algunos ejemplos prácticos para que tú entiendas de lo que estoy hablando. Hablando de nuestro carácter, vamos a pensar que tú en tu carácter dices: Roberto, yo tengo una debilidad. Mi debilidad es que soy muy tímido. Y mi timidez me afecta en mi trabajo. A veces no tengo las oportunidades que debería de tener en mi trabajo, o los ascensos que debería de tener en mi trabajo por mi timidez. ¿Sí? Obviamente, cuando tú y yo pensamos en la timidez, estaríamos de acuerdo que es una debilidad. Es una área que necesita fortaleza en nuestra vida. Y lo que debemos de entender, ¿verdad?, es que tal vez no es que mañana te vas a despertar y ya se te quitó toda timidez, ya no eres tímido para nada. Probablemente no, ¿verdad? Todos aquellos que hemos batallado con timidez, a lo mejor tú dices: híjola, nunca se me quitó de un día para otro. Pero esa timidez hizo que siempre dependiera de Dios. Cada vez que tenía que hablar con alguien, oraba antes de hablar con alguien. Antes de hablar con mi jefe, oraba antes de hablar con él. Antes de aplicar para un trabajo, oraba. Antes de hablar en público, oraba. Dependía más de Dios porque estaba consciente de mi timidez. Entonces tu timidez, aunque sí es una debilidad, ¿sí?, te hace depender de Dios y te acerca a Dios. Y esa debilidad, esa área de tu vida que necesita ser fortalecida, no hay nada de malo que la aceptes, que la reconozcas, hasta cierto sentido que la abraces, que sepas que está en tu vida, pero que la conectes con tu habilidad de depender de Dios cada vez más. A veces cuando tenemos hijos tímidos o algún familiar tímido, estamos trabajando con ellos y tal vez nuestra meta es que no sean tímidos. Pero a lo mejor lo que debemos de enseñarles es a depender más de Dios. Hablando de nuestras habilidades, tú puedes tener una debilidad en tus habilidades. Una de ellas puede ser, por ejemplo, la inexperiencia. ¿Sí? Eres joven, acabas de terminar la escuela y es una realidad que no tienes experiencia. Y en muchos trabajos, ¿verdad?, que te dicen: tienes que tener experiencia para tener este trabajo. ¿Y qué quiere decir? ¿Mañana te vas a despertar con toda la experiencia que requieres? No, ¿verdad? La experiencia, ¿verdad?, la misma palabra nos dice: tenemos que experimentar para aprender. Así que la inexperiencia no es algo que se va a solucionar mañana, pero sigue siendo una debilidad, sigue siendo algo que no permite que tal vez ciertas cosas lleguen a tu vida, ciertos trabajos, ciertas posiciones, porque no tienes la experiencia. Pero ¿qué haces? Si esa es una realidad de tu vida, lo aceptas, ¿sí? Lo aceptas, abrazas esa debilidad, ¿sí?, y dependes de Dios para que vayas adquiriendo experiencia, para ir creciendo en tu vida. ¿Qué en el área espiritual? ¿Qué sucede cuando hay debilidades en nuestra área espiritual? Por ejemplo, si eres un cristiano nuevo, tal vez tú serías lo que Pablo define como un niño espiritual. A lo mejor tú mismo dices: sabes que no sé mucho de la Biblia, no sé orar. Todas estas cosas que a veces cuando llegamos a Jesús decimos: no entiendo mucho de lo que habla Roberto allá arriba. ¿Sí? A lo mejor dices tú: es que no estoy familiarizado con la Biblia, no estoy familiarizado con la vida cristiana. Obviamente amas a Dios, amas a Jesús, quieres crecer, pero es una realidad de que eres nuevo, ¿sí? Y obviamente pudiéramos describir eso como una debilidad, ¿verdad? Como algo que te limita en ciertos aspectos. Pero es una realidad de tu vida. ¿Qué haces? La abrazas, ¿sí? Abrazas esa realidad acerca de quién tú eres. Sí, soy nuevo. Sí, soy niño espiritual y no tiene nada de malo, porque voy a aprender, porque voy a crecer, ¿sí? A medida que tú aceptes esa debilidad, el poder de Dios se puede perfeccionar en ti. ¿Cuál es una de las características de los niños? Su facilidad de aprender, ¿sí? Su evolución en aprender.
Tú ves a un niño aprendiendo un idioma y compáralo con un adulto, ¿sí? Rapidísimo los niños, ¿verdad? Aprenden el nuevo idioma. Y tú y yo que tratamos de aprender un idioma de adultos, ¿verdad? Nos toma toda la vida aprenderlo. Entonces, el que tú digas, yo soy un niño espiritual, no es tanto algo negativo, es una realidad de quien tú eres. Y pareciera, ¿verdad?, una debilidad, pero te va a hacer fuerte. Porque es el tiempo en el que vas a aprender muchas cosas, es el tiempo en el que vas a aprender muchas cosas de la palabra de Dios, de tu relación con Dios, ¿sí? Hablando de otro aspecto de nuestras debilidades, hay ciertas debilidades que debemos de reemplazar inmediatamente. Hay algunas que debemos de abrazar y aceptar, otras las tenemos que reemplazar inmediatamente. Hay debilidades en nuestra vida que necesitan ser reemplazadas inmediatamente, porque nos pueden destruir o nos conducen al pecado. Creo que a veces el error que nosotros cometemos es que igualamos debilidad con pecado, pero no debemos de hacer esa conexión inmediata. No toda debilidad es pecado, ni toda debilidad te lleva al pecado, ¿sí? Ahorita hablé de la timidez. Que seas tímido no es pecado, es una debilidad, pero no es pecado, ¿sí? Y probablemente tampoco te va a llevar al pecado, pero sí es una área de tu vida que necesita ser fortalecida. Pero luego pensamos en áreas de nuestra vida, en debilidades de nuestra vida que necesitan ser reemplazadas porque nos pueden destruir, porque nos conducen al pecado, ¿sí? Si algo nos está destruyendo, si algo nos está conduciendo al pecado, no es parte del plan de Dios para nuestra vida. Ahora, esto requiere honestidad de nuestra parte, ¿sí? Si una debilidad en nuestra vida nos está produciendo, no está produciendo dependencia de la gracia de Dios en nosotros, necesita ser reemplazada inmediatamente. Por ejemplo, en tu carácter, ¿qué tal si tú dices, soy un poco flojo? ¿Sí? Es un problema de tu carácter, es una debilidad de tu carácter. Bueno, todo lo que leemos de la Biblia acerca de la flojera es que la flojera no la podemos abrazar. Esa debilidad no la podemos abrazar. No podemos decir, bueno, pues Dios dice, ¿verdad?, que su poder se perfecciona en mi debilidad, así que soy un flojo, ¿sí? No, hay ciertas debilidades, especialmente aquellas que conducen al pecado, que no podemos aceptar, que no podemos abrazar. ¿Estás batallando con la flojera? Tienes que encontrar la forma, tienes que buscar la solución, pero no la puedes aceptar en tu vida, ¿sí? Porque te va a destruir. Tal vez no te destruya hoy, pero te va a destruir mañana, ¿sí? A medida que caemos en la flojera, que cruzamos los brazos, dice Proverbios, así va a llegar la destrucción, la pobreza a nuestra vida. Entonces, debemos de ser sabios, identificar esas áreas de nuestra vida, esas debilidades de nuestra vida, que cuando tú las ves dices, híjole, yo no puedo tolerarlas, porque me van a destruir, porque me van a conducir a el pecado. Cuando piensas en tus habilidades, por ejemplo, a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo deficiencias en mi obediencia. ¿Sí? No soy muy bueno para obedecer. Tal vez lo experimentas en la escuela, tal vez lo experimentas en tu trabajo y sabes que es una realidad, una habilidad que no tienes, no eres obediente. Y a veces cuando no somos obedientes, no siempre experimentamos el resultado de nuestra desobediencia inmediatamente. Dice Pablo mismo, ¿verdad?, que hay ciertos pecados que tú y yo podemos cometer y que no vamos a experimentar sus consecuencias inmediatamente. Por eso a veces el pecado nos engaña, porque pecamos y decimos, nada pasó, estoy bien, todos estamos bien, voy a seguir con esto. Pero eventualmente todo pecado conduce a la muerte. Tal vez no es hoy, pero va a ser mañana, va a ser dentro de un año, va a ser después,
cuando las consecuencias nos van a alcanzar. Y tal vez tú digas, soy desobediente, pero pues no me va tan mal, ¿sí? No tengo tantos problemas. Pero una deficiencia en nuestra obediencia, especialmente en nuestra obediencia a Dios, nos va a destruir, tarde o temprano. Va a destruir tu vida, va a destruir tus relaciones, va a destruir tu capacidad de tener un buen trabajo, de superarte en tu trabajo. Si tus jefes no creen que eres obediente, ¿verdad? Mejor esa no sería la palabra que ellos van a utilizar. Pero si tus jefes ven que tú no haces caso, si tus jefes ven que no tomas en serio sus indicaciones, probablemente vas a tener un límite en tu trabajo que te va a afectar, que no te va a permitir avanzar. Cuando pensamos en nuestra espiritualidad, puede haber una debilidad en nosotros que si la abrazamos nos va a causar mucho daño. Por ejemplo, hay un principio que principalmente lo vemos en los proverbios, y es el principio de la simplicidad. Ahora, tú y yo, cuando escuchamos la palabra simplicidad, pensaríamos que es algo positivo, que es algo bueno. Pero en Proverbios descubrimos a la persona que el escritor de Proverbios describe como el simple, ¿sí? Nosotros decimos, ay, qué simple eres, ¿no? Para decir a alguien chistoso, buena onda, ay, qué simple eres. Bueno, así no es como lo usa Proverbios. Proverbios, cuando habla del simple, tiene muy malas noticias para el simple. Y el simple es una persona que no es profunda en sus pensamientos. El simple es una persona que no cuestiona sus motivaciones ni las motivaciones de los demás. A veces tú identificas al simple. A veces tú y yo no nos damos cuenta que nosotros somos los simples. No somos profundos en nuestra manera de pensar. ¿Se acuerdan ustedes cuando era común que te llegara un correo, ¿no? Un email que decía que era un correo del hijo del rey de Nigeria? ¿Se acuerdan de esos correos que llegaban? Y que el hijo del rey de Nigeria había recibido $20 millones y los quería traer a Estados Unidos, pero que necesitaba ayuda para hacerlo, y que te habían escogido a ti para traer esos $20 millones, y que una vez que trajeran esos $20 millones a Estados Unidos, a ti te iba a tocar una parte de esos 20 millones. Pero lo que tenías que hacer es que tenías que darles tu cuenta de banco, la información de tu cuenta de banco, para que pudieran hacer esa transacción, que obviamente primero tenían que confirmar que eras real, así que tú tenías que mandarles a ellos primero unos $500, que obviamente no se comparaba con los millones que tú ibas a recibir. Ahora, cuando tú estás escuchando lo que yo te estoy diciendo, tú tendrías que decir, se necesita ser muy simple. Desde Proverbios, desde como Proverbios lo ve, se necesita ser muy simple para creerte esa historia. Pero si supieras que miles de personas se la creyeron, si supieras que miles de personas hicieron caso de esos emails y mandaron sus $500, y la Biblia dice, el simple cae en manos del tramposo, dice Proverbios, porque nunca cuestionamos las motivaciones. Y obviamente aquí es cuestionar las motivaciones de los demás, pero muchas veces tú y yo no cuestionamos nuestras motivaciones. Yo no sé si alguna vez tú te has encontrado a ti actuando de cierta manera con una persona, para con Dios, para contra X. Y en lo profundo de tu corazón sabes que algo está raro en tu actitud, algo está raro en la forma que estás actuando, pero eres simple. En otras palabras, no te gusta analizar tus motivaciones, no te gusta hacer las preguntas incómodas de decir, ¿por qué estoy actuando así? ¿Por qué reacciono así? Porque a veces no nos gusta, ¿verdad?, tener que darnos cuenta que hay cosas de nuestra vida que tenemos que trabajar, confrontar, cosas de las que nos tenemos que arrepentir, cosas que tenemos que confesar. Así que cuando tú te das cuenta, yo soy un simple,
soy bien simple, no me gusta analizarme, no me gusta analizar mis motivaciones de por qué hago ciertas cosas, por qué pienso de cierta manera. La Biblia habla en contra de esa simplicidad. Y básicamente es que nuestra simplicidad es lo que va a terminar destruyéndonos. Tu simplicidad es lo que va a terminar acabando con tu vida. ¿Sí? Y por último, hay ciertas debilidades de nuestra vida que vamos a reemplazar eventualmente. Hay ciertas debilidades de nuestra vida que tienen que ver con madurez. Especialmente aquellos que somos papás, es bueno que entendamos esto, a ver acerca de nuestros hijos, porque hay debilidades en nuestros hijos que solamente la madurez va a hacer que puedan reemplazar esas debilidades. ¿Sí? Debemos aceptar el proceso de transformación que Dios está trayendo a nuestras vidas. Hay debilidades en nuestra vida que tienen que ver, como dije, con madurar. ¿Sí? Estas debilidades nos hacen depender de la gracia de Dios en la actualidad, pero Dios quiere que eventualmente las superemos. Y no va a suceder que esas debilidades van a ser reemplazadas por un milagro. No, la única forma en que esas debilidades van a ser reemplazadas es por tu madurez, por tu crecimiento, por tu avance en tu vida cristiana. Puedes pensar, por ejemplo, en tu carácter. A lo mejor tú eres una persona impaciente, que pones a todos en tu casa de mal humor por tu impaciencia, que tu impaciencia a lo mejor te hace sentir un poco mejor que los demás, más justo que los demás, más responsable que los demás. Pero está causando mucho daño tu impaciencia. ¿Sí? Se va a requerir madurez de tu parte para superar la impaciencia. También la Biblia habla que la paciencia es un fruto del Espíritu. Viene a través de nuestra relación con Dios. Entonces no va a ser hasta que crezcamos en nuestra relación con Dios que seremos más pacientes, que llegará a nuestra vida. Hablando de tus habilidades, ¿qué tal si tú eres un sedentario? No te gusta hacer ejercicio, no te gusta caminar. Pasan los años y empezamos a subir de peso, nos empieza a faltar el aire cuando caminamos. Vamos con el doctor y el doctor nos dice, ¿sabes qué? Tienes que cuidarte porque si no te cuidas pueden llegar estas enfermedades a tu vida. Pero tú dices, es que tengo una debilidad, no me gusta hacer ejercicio. ¿Sí? Probablemente la única forma en la que vas a poder dejar de ser sedentario es si maduras. Es si te das cuenta que tu salud es importante. Es si te das cuenta que tu salud es importante para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, ¿sí? Para Dios, para todo lo que haces. Pero probablemente vendrás solo con madurez. Madurez habla acerca de pensar bien, de tener las ideas correctas, de tener los pensamientos correctos, ¿verdad? Mientras tú y yo pensemos, el que no haga ejercicio, el que no me cuide físicamente, no pasa nada. Obviamente todos entendemos que esa es una manera equivocada de pensar. A veces cuando estamos jóvenes, ¿verdad? Porque la juventud es el tiempo de la fuerza, no nos preocupa mucho. Pero a medida que empezamos a entrar en años, ya nos damos cuenta, híjola, sí necesito cuidarme, ¿verdad? Cuando las personas de tu edad se empiezan a morir, dices, necesito cuidarme más. ¿Sí? La madurez a veces nos hace fortalecernos en esas áreas y superar esas debilidades. ¿Qué tal si ahorita tú tienes, por ejemplo, en tu vida espiritual, la debilidad de que tu conocimiento es limitado en relación a Dios, en relación a la palabra de Dios? ¿Sí? Obviamente eso tiene que ser reemplazado. No te puedes quedar toda la vida con conocimiento limitado. Tienes que leer la palabra, tienes que buscar a Dios en tu tiempo personal, tienes que orar en tu tiempo personal. No va a ser suficiente venir el domingo y escuchar la palabra de Dios. Tú tienes que hacerlo por tu propia cuenta.
pero tienes que reemplazar ese conocimiento limitado. Cuando Pablo habla del niño espiritual, Pablo lo ve como una condición real. Las personas que apenas estamos conociendo a Dios somos niños espirituales. Pero Pablo, al mismo tiempo que habla de esa realidad, confronta a algunos cristianos y les dice: ustedes ya no deberían de ser niños espirituales. Ya tienen bastante tiempo, dice Pablo, para que les sigamos dando leche espiritual, cuando deberían de poder comer comida sólida espiritual, ¿sí? Entonces el conocimiento limitado, aunque es aceptable por un tiempo en nuestra vida, no puede ser una condición permanente en la vida del cristiano. Tenemos que reemplazarlo. Pero déjame terminar con esto, hablando de nuestras debilidades. Obviamente hay debilidades muy serias que están destruyendo tu vida, que están destruyendo tu matrimonio, que están destruyendo tu salud. Y en ese caso necesitamos urgentemente la ayuda de Dios. Necesitamos depender de Dios. Pero también creo que en estas pláticas de identidad, quiero hacer énfasis en parte en que también nosotros tenemos que ser más agresivos en buscar lo que Dios dice de nosotros. Tú y yo necesitamos tomar decisiones acerca de quiénes somos, acerca de cómo vamos a actuar, acerca de cómo vamos a decidir, acerca de cómo vamos a obedecer. Yo hablaba, ¿verdad?, que a veces estamos dormidos, necesitamos despertar. Necesitamos despertar, necesitamos tomar decisiones. Tienes que tomar la decisión de obedecer. Debes de tomar la decisión de levantarte, de ponerte de pie, de avanzar en tu vida cristiana.